Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Este es un canal de libros como muchos otros. Sin embargo, en este en particular quiero poder expresarme libremente con respecto a las lecturas y en términos generales a lo que opino de mi propia experiencia humana y cómo estos libros inorgánicos nos atraviesan a todos, y a partir de ahí dije, yo creo que quiero decir algo y voy a tomar fuerzas y voy a intentarlo. Entonces, este es mi primer video y quiero agradecerle especialmente a María de Cumbres Clásicas por darme un consejo que creo que fue sumamente útil para mí. Ah, y pues bueno, no es un secreto. Hablamos, le dije un poco, tenía dudas respecto a cómo hacer un canal hablando de libros en el cual debiera destripar la trama de los libros, y ella solamente me recomendó ser auténtico, y creo que eso es lo que yo voy a hacer en estos momentos, porque sin mi necesidad de hablar de los libros está atravesada por hablar de la trama en profundidad, pues lo haré. Es finalmente lo que vengo a hacer. Entonces, este canal tiene como propósito ser una voz humana, tranquila, calmada. Acá no vamos a encontrar, o no voy a dar muchos cortes de edición y muchas imágenes, y mi propósito es que podamos conectarnos desde el lenguaje más común, dándole tiempo de respiración a los videos y pudiendo equivocarme, y pues ya, a partir de eso que sea como una conversación, que es como para lo que yo utilizo los videos de BookTube, que es para que sea una voz que me está hablando mientras estoy trabajando, o mientras tengo ansiedad en casa, y si necesito como que alguna voz me converse, pero que esa voz sea calmada y esa voz me permita uh, abstraerme de la realidad en la que estoy. Entonces ese es el propósito de este canal. En términos generales, muy probablemente hable de las tramas específicas de los libros, por ende habrá mucho spoiler. Este es un canal de spoiler, pero considero igualmente que, a no ser que la literatura uh, realmente, más que entretenimiento, es otra cosa. Y quiero coincidir con muchos lectores cuando decimos que la importancia no es la historia que se está narrando exclusivamente, sino el cómo de la narración. Igual intentaré ser supremamente cauteloso y procuraré mantener la distancia respecto a situaciones importantes de la trama que pueden ser factores sorpresa, o de tajo pues avisaré que entra un spoiler. No siendo más, voy a empezar el primer video con El Quijote de la Mancha. Está en esta preciosa edición que tengo. Ah, Pensé que iba a estar loco, que probablemente era un error iniciar por El Quijote, pero pues en mi mente dije que yo necesitaba, una vez leyera este libro, ya podía como graduarme, iniciarme en el mundo de los videos de BookTube, y a partir de ahí dije, una vez lo termine, no sé cómo, voy a iniciar a hablar de libros. Y pues lo logré. No pensé que lo fuera a terminar. Toda esta lectura me llevó todo el 2024. Yo soy una persona que, pues si bien soy filósofo, bueno, prospecto de filósofo e ingeniero, uh, y tengo una tasa de lectura realmente buena para los documentos en general, para la literatura soy sumamente lento. Entonces, cuando me acerqué, como creo que la mayoría de nosotros, los lectores, con mucho temor a Miguel de Cervantes y a esta obra, dije que iba a ser como un proyecto anual. Nosotros, probablemente la mayoría de las personas que me están viendo, en sus países es tradicional hacer una serie de promesas para el nuevo año. Entonces esto fue una de mis promesas para 2024, que ya está terminando. Fue leerme este libro. Bueno, está
profundamente maltratado. Pues yo soy del tipo de lectores que no teme rayar los libros, remarcarlos, poner mis notas, llevármelos para cualquier lugar. Pero bueno, con respecto a esta edición conmemorativa del centenario de Cervantes, pues de la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española, es como está trabajada por Francisco Rico, que es una persona, es un lingüista español como muy reconocido, y yo de los breves, de la breve documentación que hice para decidir por cuál edición me iba, dije que era como, bueno, probablemente sea una opción segura. ¿Cuál es la dificultad de este? Que creo que la letra es realmente pequeña. De hecho, yo tengo una edición muy antigua, que aquí está una otra edición del Quijote, pero tiene el inconveniente que no está comentado. Es muy importante que las ediciones que elijan tengan buenos comentarios. Yo pues no sabía mucho cuando recibí esta otra edición en 4 tomos de una editorial mexicana, no recuerdo el nombre. Es muy importante porque definitivamente creo que no se puede leer El Quijote sin notas al pie de página. Es fundamental, creo que es de lo más importante, porque definitivamente te pierdes, te puedes perder completamente en la lectura. Por ende, esta edición es buena. Creo que el peso de las hojas y del libro hace que tenga algunas dificultades, que se despegue un poco del lomo, pero pues bueno, yo soy una persona que en general los libros los maltrato bastante en el transcurso de la lectura, atravieso por ellos. Es como si pasara un camión por encima de los libros. En ese sentido me distancio mucho de lo cuidadosos que son muchísimos booktubers. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir de esta obra? Pues bueno, yo quiero decir varias cosas. La primera es que considero que no es un libro para iniciados en la literatura clásica, ni la literatura en general. Creo que hubo tiempos, no fue mi caso, pero hubo tiempos donde este libro se recomendaba a diferentes personas lo que llamamos bachillerato o en la educación pues como más básica antes de la universidad. Y no, definitivamente creo que no es ese tipo de lecturas, a no ser de que la persona que esté leyendo, el joven que esté leyendo este libro, pues ya tenga cierto bagaje literario. Yo que ya me he enfrentado a grandes clásicos y que además me he enfrentado a tratados de filosofía bastante complicados, como por ejemplo, no sé, Ser y Tiempo de Heidegger o la fenomenología del espíritu de Hegel. No voy a decir que es más difícil que ello, porque es otra cosa, no es literatura. Sin embargo, el nivel de complejidad del Quijote radica ni siquiera en el lenguaje en el que está escrito, porque es un castellano moderno. Yo precisamente acá tenía unas anotaciones respecto a que yo tenía muchas inquietudes de las primeras ediciones, las que salieron en 1605 y 1615, respecto a si nosotros actualmente teníamos la capacidad de entender eso que estaba escrito. Y salvo por algunas combinaciones, como por ejemplo la V que se cambia por la U, o la U por la V, o se utilizaban mucho doble S, o la cedilla, la que tiene la colita debajo, o que se cambia la B larga por la B corta. En fin, en términos generales, cuando uno ya está familiarizado con este tipo de cambios gramaticales, pues de las grafías, ya tienes como mucha capacidad para leerlo, y puedes enfrentarte directamente a, a este tipo, a la primera edición que está en internet y todo. Me sorprendí bastante. Creo que se encuentra en la Biblioteca Nacional de España, o no recuerdo muy bien el nombre. El link lo podría dejar en la descripción del video, pero sí fue fascinante poder leer como un texto tan antiguo y tan famoso, y ver la versión que ya está en digital, que está montada como una especie de escáner, que lo montaron y está al acceso de todos. Creo que es maravilloso. Y precisamente personas como Francisco Rico son las encargadas de modernizar, no el lenguaje de Cervantes, sino de modernizar esas palabras que tienen esa C cerdilla, o que tienen la V en vez de la U, o que tienen la U en vez de la V, o todos estos detalles que acabo de mencionar. Entonces es como eso, y creo, y la intención cuando estaba leyendo
la nota de Rico, él, tenía un trabajo muy honesto, o sea, su intención era muy honesta y explicaba algo que me pareció valioso. Decía que probablemente a Cervantes, el manuscrito de Cervantes que no existe, pues que no se conserva, probablemente hubiese diferido mucho de las ediciones Príncipe, de las primeras ediciones, de las que se conservan unas 10, 28, 30 unidades. Probablemente a nivel de grafías también hubiesen diferido mucho, porque una cosa era lo que es el autógrafo del autor y otra cosa era lo que el editor de su época hacía. No es como nosotros que ya tenemos un lenguaje o unas palabras ya completamente estandarizadas. No, era muy diferente. Entonces probablemente lo que decía Rico era que él no quería, él probablemente imaginaba que Cervantes no se iba a disgustar porque lleváramos a una palabra que era con V o con U y la pusiéramos con V o viceversa, sino que la intención se conserva. Y volviendo al primer tema que quería decir sobre generalidades de la obra, que no soy particularmente un experto en los tiempos de Cervantes, ni todo lo que tiene que ver con este universo, para eso ya hay miles de expertos más allá de mí. Mm, lo que quería decir, y era algo que yo no encontré en los demás, en las reseñas que encontraba, era que la dificultad del Quijote radica en su estilo poético. Más allá de que tenga palabras muy desconocidas para nosotros o por el contrario, demasiado conocidas. Eso lo explico en breve. Pero quería darme a entender con respecto a la dificultad, tiene que ver con la poética, porque es sumamente poético. Es increíble la forma en que, por ejemplo, él dice cuando alguien rompe silencio, dice que se descose la boca, o en fin, él utiliza unas formas poéticas, no hay una línea, no existe una forma genérica en la que tú digas, Cervantes en estas líneas se salió por la fácil o por la tangente o utilizó un lenguaje muy coloquial, todo lo contrario. Entonces, para mí, eso es uno de los temas más difíciles porque, claro, es estar como leyendo un soneto en prosa y un soneto del siglo de oro. Entonces, como que eso es lo que para mí lo hizo realmente complicado e hizo que la lectura fuese muy lenta. Muy lenta. Creo que este libro lo tardé en leer prácticamente todo, durante todo 2024 y obviamente estaba intercalado con otros libros de mi club de lectura y demás. Entonces eso fue lo más complejo. Perfecto. Ya quería hablar de algo que me pareció sospechosamente familiar. Durante todo en la lectura habían muchísimas palabras y expresiones que, por ejemplo, en mi región, que es Medellín, que es Antioquia, que es un lugar en las montañas, en los Andes, como durante muchos años muy aislado del mundo. Nosotros también vivimos nuestros 100 años de soledad, o diría que muchos más. Y hay muchísimas expresiones que yo decía como que tenían una explicación y si bien podía ser una explicación obvia para alguna, pues una nota al pie de página y si bien algunas notas al pie de página eran como uh, que era como de pronto demasiado fáciles de entender, hay otras que no. Y por ejemplo, expresiones que nosotros en Colombia todavía conservamos y que no las he escuchado en otro lugar, aparecían acá. Por ejemplo, cuando nosotros decimos pasito, pasito es como baja la voz o dilo suave. Y bueno, en estos momentos no tengo como esa es la que más recuerdo, pero sí recuerdo que encontré un montón, o dichos, o refranes que encontrábamos que todavía conservamos y es como, wow, probablemente, no sé, cada región conserve sus diferentes cervantismos. Y hasta aquí, de la generalidad que yo quería traer del Quijote. Ahora voy a hablar de lo que quería hablar. Bueno, yo quería enfrentarme al personaje de El Quijote de la Mancha
y no sabía por dónde empezar, tenía mucho susto de no iniciar, de malentenderlo, de malinterpretarlo, porque además también siento que el Quijote se toma demasiado en serio y creo que no es necesario tomárselo tan en serio. Prueba de ello es que el mismo Cervantes estaba inseguro al momento de publicar su libro y fue el prólogo del Quijote es una de las cosas que yo recomiendo no saltarse en la vida porque es de las cuestiones más hermosas. Yo voy a leer un poco la obra en el transcurso del video para las personas que no han leído este libro, pues se puedan acercar un poco a cómo es su lenguaje y definan si quieren acercarse a él o no. Y para las personas que ya lo leyeron, tengan como, bueno, otra lectura que probablemente sea muy interesante. Inicia el prólogo de la primera parte. Desocupado lector, sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y el más discreto que pudiera imaginarse, pero no he podido yo contravertir el orden de la naturaleza, que en ella cada cosa engendra su semejante. Y así, ¿qué podía engendrar el estéril y mal cautivado ingenio mío, sino la historia de un hijo seco, avellanado, antojadizo y lleno de pensamientos varios y nunca imaginados de otro alguno? Bien como quien se engendró en una cárcel, donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación. Es importante resaltar que Cervantes estuvo preso varias veces, en Sevilla, en Argel, también lo capturaron piratas, fue un hombre como muy encarcelado. Mm, pero bueno, la otra parte hermosa, donde él realmente está inseguro y él dice que habla con un amigo y le pide consejo a un amigo, que él dice él dice lo siguiente, Cervantes, porque ¿cómo queréis vos que no me tenga confuso el que dirá el antiguo legislador que llaman vulgo, cuando vea que, al cabo de tantos años, como a que duermo en el silencio del olvido, salgo ahora, con todos mis años a cuestas, con una leyenda seca como un esparto, ajena de invención, menguada de estilo, pobre de conceptos y falta de toda erudición y doctrina, sin acotaciones en las márgenes y sin anotaciones en el fin del libro. Veo que como veo que están otros libros, aunque sean fabulosos y profanos, tan llenos de sentencias de Aristóteles, de Platón y de toda caterva de filósofos que admiran a los leyentes y tienen a sus autores por hombres leídos, eruditos y elocuentes. Él durante todo el prólogo se lamenta respecto a que él entiende que está haciendo algo completamente distinto a lo que se hacía en su momento. Y el amigo es un amigo muy lindo, realmente no sé si es real o no, habría que averiguarlo, si fue un personaje ficticio también, pero el amigo durante todo el prólogo lo anima también, él lo cita y lo anima a que componga los sonetos que tenga que componer para el inicio de los libros, porque en ese momento se componían sonetos al principio y al final, eh, que entretejiera las diferentes aventuras del Quijote con algunas sentencias o como con algunas enseñanzas como tal de vida, filosóficas y demás, por lo cual ya Cervantes recobra un poco su ser y pues ya publica su gran obra. Entonces, la primera reflexión a la que me enfrenté, y pues yo en esencia también una persona insegura, aunque no parezca, creo que es algo común todos nosotros cuando identificamos que estamos ante grandes obras o que estamos haciendo algo desconocido que no se había hecho antes, sentir una profunda inseguridad. Y pues si la sintió Miguel de Cervantes, pues qué podremos decir nosotros. Entonces es como un aliciente también, como todos tenemos esa capacidad de sentirnos un poco tristes e inseguros cuando no estamos completamente seguros, valga la redundancia, de nuestras obras o de lo que hacemos.
Perfecto. Respecto a mi segundo tema, pues bueno, ¿qué decir del Quijote en términos generales? Pues bueno, vamos a separar dos personajes principales. Uno es Alonso Quijano y otro es el Quijote de la Mancha. Digamos que Alonso Quijano es el hidalgo venido a menos, que está alrededor de unos 50 años, que está por allá en una finca, lo que llamamos una finca, y en esa finca está muy solo y muy aburrido. Y pues probablemente lo que todos sabemos, que él empezó a leer las novelas de caballería y a través de las novelas de caballería pues enloqueció y salió del mundo a hacer locuras. Y que pues bueno, empezó a vivir como una ficción de su vida. Y esa infección intentó llevarla a la realidad y se fue al mundo siendo un personaje antiguo ya para su época y a implementar una escala de valores en una sociedad en la cual ya esos valores no se correspondían ni mucho menos. Sin embargo, don Alonso Quijano no es un loco ni mucho menos. Él no está loco. Él, Alonso Quijano era depresivo. Alonso Quijano era melancólico, como se cita en el libro en dos ocasiones. En una ocasión le dice Don Quijote al cura que él lo anima a leer novelas de caballería y mirará cómo a través de la magia que traen en el mundo, la melancolía se le va yendo del cuerpo. También hacia el final de la obra, no voy a hacer spoiler, hacia el final de la obra, él habla también de él siempre se refiere a sí mismo en términos tristes, el caballero de la triste figura, o pues bueno, que es como un caballero melancólico, triste y demás, y el hombre hacia el final nos hace una revelación importantísima mediante la cual uno entiende como, bueno, este plan de Alonso Quijano de convertirse en el personaje de Don Quijote de la Mancha realmente está planeado milimétricamente. Uh, Cuando atraviesas los diferentes capítulos empiezas a identificar que él tiene todo muy claro. Él tiene muy claro qué es lo que necesita, qué es lo que va a hacer y él se aboca a eso. Entonces cuando él sale, o sea, él es un otaku. Y entonces él sale de su casa, de su finca, y entonces él necesita varias cosas. La primera obviamente es el favor de Dios. El segundo tiene que ver con el favor de una amada. Y el tercero tiene que ver con ser nombrado caballero y posteriormente pues su respectivo escudero. Digamos que el favor de Dios lo tiene concedido. El ser nombrado caballero lo logra muy fácilmente. Se va a una tienda, a una especie de hotel bar y en el hotel bar le dice al ventero, a la persona que está ahí, al dueño del local, que él es un rey, que ese bar es un castillo y por ende lo va a nombrar caballero. Y es como que, bueno, aquí suceden un montón de cosas, algunas tristes, algunas graciosas. Para mí la más triste y la que me llegó más profundamente es una escena muy bonita que recuerdo mucho, que tiene que ver con él. Los caballeros tenían como que velar su armadura durante varias vigilias, durante varias jornadas. Entonces tenían como que estar en un altar, tener su armadura y como que velarla durante un tiempo, como la velación de los muertos o esas cosas. Y él lo hace allá en una porqueriza y él se inventa su propia capilla y demás. En fin, el hombre burla las instituciones. Entonces a través de su comportamiento, él va a lo que va para convertirse en lo que quiere convertirse, en ese personaje que denominará Don Quijote de la Mancha. Y a partir de ahí, entonces, él va a empezar a burlarse de cada una de las instituciones. O sea, ¿cómo vas a burlarte de la institucionalidad monárquica a través de declarar rey a cualquiera de la venta? Y venga, usted puede, venga, pues usted no es más o menos que el otro, venga usted, me nombra como caballero. Y no es como que, bueno, señor. Y a partir de ahí necesita encontrar, se nombró caballero, se nombra Don Quijote de la Mancha. Y lo que me ayudó a entender la locura ambigua de Alonso Quijano, que es como ambigua entre lo
¿es locura o no es locura? Que te quedas como a la mitad o como que es un poco de las dos cosas. Es la construcción de Dulcinea. Dulcinea es un personaje realmente fabricado a propósito, intencionalmente. Voy a poner el libro acá. Intencionalmente. ¿Por qué? Porque él, y eso se revela principalmente en el capítulo 25. En ese capítulo 25, entonces él empieza a Sancho empieza a discutir con el hombre, porque le dice, pero vení, pero bueno, y entonces, ¿en qué favor vos, o sea, vos, Don Quijote en la Mancha, listo, divino y todo, pero al favor de quién o a gracia de quién vas a hacer todas estas aventuras? Vas a hacer justicia en el mundo porque su objetivo es llevar justicia al mundo y salvaguardar la república. Él nombra, literalmente se nombra república. Yo no sé si era una república en los términos que la conocemos hoy en día, pero ahí dice república. Entonces, a partir de ahí, Dulcinea se entiende como una construcción. Él se enamoró o le pareció atractiva en algún momento una campesina. Y esa campesina se llamaba Aldonza Lorenzo, creo que es su nombre. Y Aldonza era normal, pues bueno, era como una campesina del Toboso y él dijo como que necesito una dama. Todo caballero hace las obras que hace y hace las locuras que hace en función de la dama ante la cual presentar las diferentes, o sea, toda mi gama de virtudes, todos los gigantes que maté, los reinos que conquisté, además de Dios. Dios está por descontado. Pero igual, hay que tener, o sea, un gran caballero no puede ser un caballero si antes no tiene una dama a la cual amar. Entonces él dice, pues esa dama va a ser Dulcinea del Toboso. Es más, él se confronta mucho porque Sancho conoce a Aldonza, allá del Toboso, y le dice como, oiga, pero ya no es nada de lo que usted me está diciendo, ya no es, ella es una campesina, más bien maloliente, más bien tosca, se mantiene empolvada de todo el trabajo que tiene que hacer con el trigo, y Don Quijote es como que, me decís algo malo, algo más negativo con respecto a ella y tenemos un tropel. Entonces, claro, no puedes alegar contra eso. Entonces, él dice por allá, por antecitos del capítulo 25, él le cuenta una pequeña historia a Sancho, justificando por qué esa campesina ha de ser Dulcinea del Toboso. Y le cuento una pequeña historia, esa tiene que ver con una dama, una dama rica que utilizó que le daba picos a una especie de lacayo. Y ese lacayo, y todo el mundo la criticaba, como que, ay, venga, pero usted tan virtuosa, tan millonaria, tan no sé qué, porque le está dando picos pues a un lacayo, ese que no sabe pues de nada, ni de filosofía, ni de letras, y es como que le responde la señora, que es la respuesta más decisiva para mí en esta lectura. Y fue como, para lo que yo necesito al lacayo, uh, no hace falta cualquier Aristóteles o cualquier Aristóteles basta. Es decir, como que ella para lo que lo necesitaba bien podía valer el lacayo, Aristóteles, Platón o Sócrates, cualquiera. Es como que, y lo mismo pasaba con Quijote, porque él decía, ya convertido en su personaje, para lo que yo necesito a Dulcinea, cualquier campesina me sobra, me basta. Y la pregunta es, ¿para qué la necesitas? A partir de ahí fue que yo empecé como, ya en el capítulo 25, ya sí dije, esta locura es completamente planificada. Esta locura es completamente planificada porque él entra en una especie de dicotomía. Y ellos, lo que pasa es que Sancho y Lorenzo, Sancho y Quijote tienen varias salidas. Y en esas salidas, bueno, específicamente dos. Y Quijote tiene una salida previa, él solito, pero en total son como tres. Entonces, en la segunda salida, que es la primera que hace con Sancho, literalmente los guía Rocinante, que es el caballo de Quijote. Entonces, este caballo es como que, ay, bueno, ellos pusieron a andar el caballo y por donde nos lleve. Y literalmente resultaron en una parte de España que se llama Sierra Morena. Y en Sierra Morena parece que Alonso Quijano tiene un ataque de melancolía.
Porque entonces él dice, ¿yo qué tipo de loco voy a ser? O sea, que el loco se sienta a planificar su locura. Él, Alonso Quijano. Entonces él dice, ¿yo qué clase de loco quiero ser? Entonces, cuando él se pregunta qué clase de loco quiere ser, tiene dos posibilidades. O el tipo de locura de Amadís de Gaula, que es uno de sus grandes caballeros, de sus libros previos que leyó, o de Roldán. Entonces, Amadís de Gaula, él toma el camino de Amadís, que es un caballero como que enloquece porque su dama lo desdeña, y no el de Roldán, porque Roldán, la dama de Roldán, lo engaña con moros. Entonces él dice, yo no le puedo hacer esto a Dulcinea. Yo no puedo decir que voy a ser un loco como Roldán porque Dulcinea me engañó con un moro, pues porque sería como desprestigiar la virtud de la mujer más virtuosa y hermosa del mundo. Entonces toma el camino de Amadís y a partir de ahí pide que le lleve que Sancho le lleve una carta de Sierra Morena al Toboso a Dulcinea y que si no le entregan esa carta a Dulcinea, él no se mueve de ahí. Diseña la carta y normal, se la entrega a Sancho. Bueno, pasan mil aventuras con la carta, con lo cual no voy a entrar en detalles. Sin embargo, el mayor deseo de Quijote es que Dulcinea lo desdeñe, para partir de ahí tener una justificación para dos cosas. Uno, tanto para su sufrimiento. Dos, como para sus aventuras, para justificar sus aventuras en el mundo, porque si no, no tiene justificación. Y él va deshaciendo agravios, que realmente lo que hace es empeorar la situación de todo el mundo. Él va deshaciendo agravios y a medida que va deshaciendo agravios le dice a las personas que vayan y le agradezcan a Dulcinea del Toboso. Entonces, sin Dulcinea no hay caballero posible. Por ende, la construcción de este personaje fue tan importante. Y por último, sobre la reflexión que quería traer con respecto a El Quijote, hacia el final de la obra, hacia el final de la segunda parte, o sea, al final ya definitivo, Alonso Quijano decide renegar del Quijote. No voy a decir por qué, porque no voy a dar ese spoiler ni cuál es el contexto, pero él reniega del sentido de vida que tuvo hasta ese momento. Entonces, todos quedan atónitos, porque todos dicen, venga, espere, ¿qué? ¿Cómo que está renegando del Quijote? Pero si todo lo que hemos hecho todos, Sancho, la sobrina, la ama de llaves, el cura, el barbero, ha sido en función de que estás loco. O sea, si estás loco ya no tenemos nada más que hacer. Palabras más, palabras menos. Es como, ¿cuál es el sentido? No, 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 hágame el favor y usted se me vuelve a enloquecer, pero ya. Y se me enloquece y se me vuelve el pastor que usted quería volver y todos nos vamos a volver acá pastores porque como que nos vas a dejar sin aventuras en la vida, por Dios. Esa es una de las principales dificultades que se quiebra. Ahí ya la cordura de los demás se quiebra. Ni cuando el Quijote, cuando Alonso Quijano recupera la cordura. A mí me preocupó realmente que el Quijote haya renegado de ser, que Alonso Quijano haya renegado de ser Quijote y quiera dejar de serlo. Y por ese motivo arme un plan muy cuerdo para dejarlo todo muy ordenado, racionalmente ordenado. En ese sentido, es imposible que estemos hablando de un loco que decida en qué momento enloquecerse y en qué momento desenloquecerse. Esto es un plan, siempre fue un plan, siempre fue pensado como un plan. Y en ese sentido, a mí me preocupó enormemente esto que sucedió, ya saliéndonos más de la literalidad del libro, y es que yo intuyo que la mayoría de los seres humanos probablemente reneguemos de gran parte de nuestra vida hacia el final de la misma. Tal vez nos preocupamos de más por muy poco, tal vez todo por lo que luchamos resultó siendo nada, tal vez todo en lo que creímos realmente nos abandonó y nos dejó por fuera de lo que probablemente queríamos disfrutar.
Mm, Esta es la historia de un hombre melancólico, de un hombre con depresión. En una nota específicamente de Rico, hacia el final de la obra lo dice, lo describe. De un hombre con depresión que para salir de su estado depresivo se monta en un cosplay. Es un otaku. Y a través de eso se monta un sentido de vida que haga que su vida valga la pena. Porque su vida hasta ese momento era absolutamente contingente, no tenía ningún sentido. Con esto él busca la inmortalidad, también lo narra en el libro. Y a partir de esa inmortalidad, y él va, pero al final se da cuenta que no la puede encontrar, que no lo puede lograr. Y todo el mundo empieza a hablar de él porque él se vuelve famoso en vida, el personaje se vuelve famoso en vida. Y aún así, y sabiendo que logró una gloria, sabiendo que logró un nombre para la posteridad, él sigue renegando de su sentido de vida. Nosotros entonces, ¿qué se puede esperar de nosotros? De que iremos a renegar en el momento en que estemos partiendo. Esa es una de las principales dificultades. Y si yo, por ejemplo, decía, ¿será que renegaré de haber sufrido tanto tiempo y haber tenido tanta ansiedad por tantas tonterías? Pero aún así necesitamos justificar nuestro sufrimiento porque es imposible no hacerlo. Necesitamos una Dulcinea que nos desdeñe, necesitamos que existan niños debajo de tu casa que griten todo el día y te hagan sumamente infeliz. A veces es como esta justificación y por eso quería llamar esta primera parte del especial del Quijote como la justificación del sufrimiento, porque finalmente había un sufrimiento dentro de Alonso Quijano como lo hay dentro de todos nosotros. Y ese sufrimiento generalmente lo llevamos siempre afuera, siempre algo es lo que nos los causa, buscamos o diseñamos de una manera inteligente qué es lo que nos va a hacer sufrir. Y nos lo creemos, que es lo más grave. Y pensamos que en el momento en el que acabado el perro, muerta la ira, y digamos que el Quijote algún día logra obtener el amor de Dulcinea, él no puede hacer nada con eso, no le sirve de nada. Lo que le sirve es que sea una figura ideal que él no pueda alcanzar nunca. Y a partir de ahí pueda decir que tiene un sentido por el cual sufrir y más importante aún, por el cual aguantar los golpes de la vida. Esa es mi primera parte. En la segunda parte quiero hablar de algunas notas muy interesantes al interior del libro o de las partes más relevantes y eso es todo por hoy. Muchas gracias.